Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 29 de junio, miércoles de la 13ª semana del tiempo ordinario, en que celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta solemnidad de de San Pedro y San Pablo apóstoles, leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera». Palabra de Dios. En la primera lectura de esta celebración de los santos Pedro y Pablo, vemos los sufrimientos de Pedro, ese sufrimiento de haber sido encerrado. Estamos en un momento tan duro de la vida de la iglesia, donde el rey Herodes ha ha mandado asesinar a Santiago. Y como a los judíos les ha gustado esto, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, hizo apresar también a Pedro y lo puso con una guardia bastante fuerte, 4 soldados junto a él para custodiarlo. Y entonces lo que se nos muestra es cómo la intención de Herodes era presentarlo, hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. ¿Para qué? Para ser matado también. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. Qué bonito en ese día en que celebramos a San Pedro y a San Pablo, orar por el Papa. El Papa no está prisionero, ¿no? Pero el Papa tiene una misión tan grande, tan dura, tan difícil. No puede haber una verdadera comunidad cristiana si no es unida en oración por Pedro. Siempre en esa oración por Pedro, siempre en esa oración por el Papa. Fíjate cómo la iglesia nunca se congrega
si no es orando por el Papa. Por eso en la Santa Misa siempre tenemos que mencionar al Santo Padre y siempre vamos a orar por el obispo de la diócesis donde se está celebrando la Santa Misa. Es parte indispensable de la Santa Misa. La comunidad que se ha reunido, la comunidad que es verdaderamente iglesia, la comunidad que es verdaderamente convocada por Jesús, ora por Pedro, ora para que pueda realizar su misión. En este caso, estaban orando para que Pedro pudiera salir de la cárcel para seguir cumpliendo con la misión que el Señor le había entregado. ¿Qué sucede? Sucede un evento magnífico, un evento maravilloso, donde Pedro es liberado de la cárcel por esa presencia del ángel del Señor. Pedro no sabe si lo que está sucediendo es verdad o es un sueño. De hecho, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que él pensaba que más era un sueño. Y nos dice cómo las cadenas que lo tenían apresado cayeron. En Roma se veneran en la iglesia de San Pietro in Vincoli, es decir, San Pedro en cadenas, las dos cadenas con las que fue apresado Pedro, las cadenas de las cuales acabamos de leer y las cadenas que se usaron para apresarlo en Roma antes de su martirio. Cuenta la tradición que al ponerlas juntas se unieron y quedaron para siempre unidas esas cadenas y por eso se veneran como una reliquia en esa iglesia. Y nos hablan, lógicamente, de esa libertad que Dios ha querido para que pueda operar profunda y verdaderamente la evangelización. Esas cadenas de Pedro que se abren son esa muestra de cómo el Señor cuida la libertad de la iglesia para que la iglesia pueda efectivamente realizar esa misión que tiene, esa misión de evangelizar a todos los pueblos, a todas las naciones. En la segunda lectura de esta solemnidad leemos la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8 y 17 al 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Es precioso cómo se une entonces con esa lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, la idea que veníamos viendo. Ahora desde la otra figura que estamos celebrando hoy, San Pablo. Cómo San Pablo expresa que a pesar de que ya ha llegado su hora, eh, él ha sido liberado por el Señor tantas veces, a pesar de que ha sido abandonado por todos. El Señor no lo ha abandonado y lo ha liberado, pero lo dice con exactitud. ¿Para qué? Para que yo pueda proclamar claramente el mensaje de salvación. Para esto me ha liberado. Y qué bonito ver efectivamente cómo el Señor se ha asegurado esa libertad que necesitaba Pedro, esa libertad que necesitaba Pablo para poder evangelizar. Tú y yo también tenemos que pedir nuestra libertad. La libertad que no es simplemente tener unas cadenas, la libertad del pecado que a veces no nos deja cumplir la misión del Señor. La libertad
lógicamente, de los miedos, las vergüenzas, los falsos respetos humanos que no nos dejan cumplir la misión del Señor, ponernos verdaderamente en ese camino. Ahora, ¿cómo empieza el pedazo de la carta que hemos leído? Ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. Pablo tiene sumamente claro, ya, hemos llegado al final. Y claro, hoy día estamos celebrando esta fiesta de San Pedro y San Pablo porque estamos celebrando el día de su martirio. Recuerda que la celebración de los santos es el día de su muerte, normalmente. A los únicos que le celebramos el nacimiento son a Jesucristo en la Natividad de Jesús, a nuestra Madre Santísima y a San Juan Bautista. De ahí normalmente los santos no son celebrados en su nacimiento, sino en el nacimiento para la patria celeste, es decir, el día de su muerte. Y Pablo lo que está expresando a Timoteo es, ya ha llegado el momento. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. ¿Es acaso creído Pablo? No. Simplemente está dando testimonio de lo que por la gracia de Dios ha logrado. Sabe que ha sido perseverante y se siente orgulloso de eso. Claro, orgulloso porque no se sabe merecedor de la gracia del Señor, pero sabe que ha aceptado esa gracia y la ha vivido. Qué bonito no llenarse de angustias al final de nuestra vida, sino poder tener la conciencia tranquila. He hecho lo que tenía que hacer. He hecho lo que el Señor me ha pedido. He luchado la batalla. He sido perseverante hasta el final. Y ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará. No solo a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento, es decir, que esperan la venida del Señor, la segunda venida. Ven, ven, Señor Jesús. Qué bonitas palabras entonces las de San Pablo para expresar esa realidad. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hemos leído la confesión de Pedro, el primero en confesar la fe. ¿Qué significa el primero en confesar la fe? El primero en decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Reconocer a Jesús como Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador, pero además que es Hijo de Dios, es decir, que es Dios verdadero, hecho hombre, y que por él llega la salvación. Esta confesión de Pedro es tan importante porque encabeza a la lista de los apóstoles, de ese grupo de 12 que el Señor había seleccionado, y por eso va a recibir la primacía sobre esos 12, por haber sido el primero en confesar su fe. ¿Cuál es la pregunta que hace el Señor?
Estaban en la región de Cesarea de Filipo y les pregunta, ¿quién dice la gente? ¿Y qué dice la gente de Jesús? Tanta tontería, tanta tontería. No, algunos dicen que eran Juan el Bautista resucitado, otros que Elías, otros que Jeremías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y entonces responde Pedro. Y Pedro responde bien. Y después va a venir ese darle a Pedro la cabeza de la iglesia. Fíjate bien lo importante que es esto. Como Pedro ha confesado bien quién es el Señor, que el Señor es el Cristo, el Mesías, el Salvador, y que es además Hijo de Dios, es decir, Dios vivo hecho hombre, entonces va a tener la primacía en esa iglesia para transmitir a los demás esa misma fe, para no dejarnos llevar por lo que la gente dice de Jesús, sino para enseñar esto. Esta es la verdad. Lo otro es simplemente lo que dice la gente. La iglesia va a ser la custodia de esta verdad, de esta confesión de fe. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre. No es Pedro con su inteligencia, no es Pedro con su sabiduría, no es Pedro porque hizo cálculos, sino que ha sido revelado a él por el Padre. Solo de esa manera podemos llegar a la verdad de quién es Jesucristo. Por eso no es una cuestión de que yo me ponga a opinar. No, lo que pasa es que para mí Jesús es esto, para mí Jesús es lo otro. No me interesa tu opinión. Yo quiero la verdad de la fe. Y la verdad de la fe, eso es lo que me transmite Pedro y la iglesia. Esa confesión que ha hecho Pedro y que tiene que acoger cada uno de los que quiere pertenecer a esa iglesia. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué iglesia va a ser esta? Una sobre la cual los poderes del infierno no prevalecerán. Estará aquí hasta el último día. No sabemos en qué condiciones, no sabemos cuántos estarán en la iglesia el último día, pero hasta el último día perseverará la iglesia. Estará aquí, de una u otra manera. Y viene otra frase tremenda, porque el Señor le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es un poder tremendo. Fíjate bien, el día lunes estábamos empezando la escuela para padres y les hacía reflexionar a los papás que participaron sobre una realidad muy sencilla, sumamente sencilla, sumamente sencilla. Yo creo en la palabra de Dios. Maravilloso. ¿Quién te dijo que es palabra de Dios? ¿Quién te dijo que el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan son palabra de Dios? Lo escribieron esos cuatro evangelistas, lo escribieron cuatro hombres. Las cartas las escribieron esos hombres. El libro del Apocalipsis lo escribió el apóstol San Juan. Cada uno de los libros en la Biblia ha tenido un autor humano. ¿Por qué entonces tú crees en la palabra de Dios? Porque es la iglesia la que ha dicho, esta es palabra de Dios. La iglesia en un momento, con el Nuevo Testamento y con el Antiguo también, dice, a ver, estos son los libros divinamente inspirados. Oye, pero yo tengo acá otra carta de Pablo. No, esa no. ¿Pero y por qué? Porque esa no está inspirada. ¿Y quién dice? Yo, la iglesia, la que tiene las llaves para atar y desatar. Fíjate qué profundo es esto. Con esta sola idea, nos damos cuenta de que es imposible decir yo creo en la palabra y no creo en la iglesia. Es absurdo. Es absurdo, completamente absurdo. Oh, yo creo en la palabra, yo me baso en la palabra.
¿Y no crees en la iglesia? No, absurdo. ¿Quién te dijo que era palabra de Dios si no es la iglesia? Yo le hago caso a mi madre porque la acepto como mi madre. Segunda reflexión importante en este día que celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. ¿Quiénes son Pedro y Pablo? Pedro y Pablo humanamente son unos hombres llenos de tremendos efectos. Pedro, un obstinado, un terco. Pablo, uno que persiguió a la iglesia, que hizo mucha maldad. ¿Y cómo es que se convirtieron? Porque el Señor les dio duros golpes, como si los estuviera esculpiendo de una roca. Qué bonito es cuando vemos esa imagen del Señor que esculpe el alma a través de esos golpes. Y aquel que los acepta con humildad, y eso es lo que hizo Pedro y Pablo, es transformado por el Señor. Hoy día contemplamos a Pedro y Pablo y clamamos a Pedro y a Pablo para que la iglesia siga cumpliendo la misión, para que siga siendo luz del mundo, sal de la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día y una feliz fiesta de San Pedro y San Pablo.